Bien. Y mi nombre es Guaira. ¿Sí? Guaira, ¿qué significa El viento. Ariñeñe. Y bueno, yo empecé a estudiar quechua en el 2011. Entonces, en todos estos años, y comparto con lo que dice acá Ñaña y Carmen, como que siempre hay cosas para aprender. Es muchísimo, muchísimo las cosas que hay para aprender. Así que me alegro que estén, que continúes, Carmen, estudiando, así como yo continúo estudiando. Es muy bueno. Y bueno, Javier, no sé si tú ya tienes también tu nombre quechua. No sé si tienes el audio ya, que te funcione. Si no, cualquier cosa puedes escribir en el chat. El nombre quechua, ahí está. Bien. Bienvenida, Adri. ¿Pueden escuchar bien? Porque tengo música de fondo. No sé si interrumpe el audio. Sí, profe, se escucha re bien. Va, yo lo escucho bien. Genial. Buenísimo. Cusa. Adri, bienvenida. Lo que decíamos con respecto a la cursada, voy a hacer algunas aclaraciones. Ustedes tienen 3 días para que pueden asistir, digamos que está dentro del mismo grupo de clases, ¿sí? Puede ser que vengan los lunes, 15 horas presencial, martes, 10:30 horas, virtual, hoy, y sábado, presencial, 17:30 horas. Pueden asistir a pueden asistir a las 3 clases si tienen el tiempo, pueden asistir a una sola. Igualmente nos vamos a ir organizando para que el contenido siga una línea, ¿sí? No van a estar completamente separados la organización de las clases. Así asistan a una o asistan a las 3. Las clases virtuales van a quedar grabadas. En caso de que ustedes no puedan participar en esta clase, igualmente después les comparto el material para que no pierdan la línea de tiempo. Y las correcciones se van a hacer por WhatsApp. Si pueden asistir a los encuentros virtuales, sería, bueno, es la mejor opción, ya que podrían conocer a Cusiquilla. Bueno, en el caso de Carmen, ella ya conoce a Cusiquilla. Adri creo que también conoce a Cusiquilla. Y realmente poder hablar con ella y poder estar con ella es algo muy gratificante, ¿sí? Igualmente, son bienvenidos a las clases virtuales. Como les digo, mi nombre es Guaira. Y vamos a empezar antes de que se nos siga pasando el tiempo. Con respecto al material, tenemos una cartilla que la pueden adquirir en la biblioteca. Sale 200 pesos la impresión, no está encuadernada. Y si tienen la posibilidad de acceder a un diccionario. El diccionario, este es la edición nueva del diccionario, lo pueden encontrar en la biblioteca. Si no, igualmente tienen traductores en línea, tienen aplicaciones, si son habitués de trabajar en línea, seguramente pueden consultar. Pero estos diccionarios tienen una línea y tienen una relación muy directa con la cartilla, que es el Pasacana 1, porque ustedes estarían en el nivel 1. ¿Sí? Muchos de los ejercicios de acá se pueden responder muy bien con el diccionario. Ya. Muy bien. Entonces, cartilla y diccionario. Profe, ¿cuánto sale el diccionario? Sale 600 para los estudiantes. Ah, bueno. Cualquier cosa lo vamos charlando. Bueno. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora de lo que hemos hablado con respecto a la organización? El curso comienza hoy. ¿Sí? Comenzamos en la semana, el sábado, ya con la ceremonia con Cusiquilla en la biblioteca, y va a durar hasta octubre. En octubre tenemos el cierre de los talleres. Ya vamos a hablar un poco también de esas actividades para el mes de octubre, que va a ser el cierre. Y se continúa el año que viene. Seguramente arrancamos. Qué bueno. Sí, porque esto es... En la continuación, como usted decía en la cartilla, dice Pasacana 1, entonces para el año vemos Pasacana 2.
Exactamente, Pasacana 2, Pasacana 3. Aparte la biblioteca constantemente está produciendo. Ustedes si alguna vez se acercan a la biblioteca pueden consultar el material que está, que hay un montón, pero también la biblioteca tiene producción de materiales. ¿No? Tiene cuentos andinos, tiene métodos para niños, para enseñar a niños, investigaciones sobre la coca, bueno, cosas en quechua, cosas en español también. Y además por allí circula una cantidad de personas que tienen mucho conocimiento, que son personas ya de mucha trayectoria, de mucha sabiduría. Entonces es un lugar lindo para frecuentar. Talleres de quechua, del que están participando ustedes ahora, pero también tienen talleres de cerámica, de danzas incaicas, también va a haber taller de música. Siempre va a ser relacionado con la cultura andina, con nuestra cultura, con la cultura quechua. ¿No? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Adri, ¿me puedes escuchar bien? Hola, profe, sí, sí le escucho. Perfecto, Adri, querida. ¿Usted tiene su nombre quechua allá? No. Tenemos que entonces hacer un bautismo. Sí, profe, en realidad sí tengo. Hace muchos años yo en el secundario participé con el profe Vargas y mi nombre es Jalpa Miski, que significa tierra dulce, pero no me acuerdo bien cómo es la escritura. Esa es así, mira. Jalpa Miski. Jalpa Miski, tierra dulce. Sí. Bienvenido, Jalpa Miski. Gracias, profe. Me gusta, porque eso también significa que vos ya hace tiempo que venís en la búsqueda de tu identidad andina, porque yo creo que acá estamos para eso. Es lo que nos une, es que aprender quechua no es aprender cualquier otro idioma o cualquier otra asignatura, ¿no? O sea, yo puedo aprender muchas cosas, pero aprender quechua es porque estoy en la búsqueda de mi identidad, de mis raíces, porque hay una esencia, hay un adentro que tira, que llama, que pide que nos acerquemos, que pide que aprendamos. Y este curso justamente lo que tiene como objetivo, uno de sus objetivos, es justamente revitalizar la cultura. ¿Por qué es necesario revitalizarla? Porque ha pasado muchas cosas. Pasó muchas cosas en estos 500 años. Y ahora estamos empezando otro periodo. Entonces, en este periodo, nosotros estamos acá para capacitarnos y para difundir, para revitalizar la cultura quechua. Y lo estamos haciendo a través de este curso que en realidad el idioma se llama Runa Simi. Ya lo deben saber. Runa Simi, Simi, boca, Runa, persona. La boca de la persona, el habla de la persona. ¿Cuál es una de las características que tiene el Runa Simi, que es la lengua que vamos a estudiar? Es que generalmente se acentúa en la penúltima sílaba, el acento. No va a estar escrito, ¿sí? Pero uno lo va a hacer sonar más fuerte. Por ejemplo, tenemos, a ver, Carmen, si puedes leer la palabra en quechua. Sí, ahí dice, mamá dice, pero en quechua, ¿cómo sería? Claro. Ay, no me acuerdo, profe. No me acuerdo cómo sería en quechua. Mamá. Tata es papá y mamá. Mamá. Mamá, ¿no? Sí. Solamente que se cambia el acento. No Sí. decimos mamá. Mamá. Decimos mamá. Sí. ¿Por qué? Porque Mamá. una característica que siempre va a llevar el acento ahí. Mamá. En vez de decir papá, diríamos papa, que en quechua es tata. Sí, Guagua. tata. Guagua. Ñaña. Entonces, primera característica que estamos viendo del idioma, que se acentúa en la penúltima sílaba. A partir de esto, ¿sí? Ari, profe, guagua es bebé, ¿no? Y ñaña, hermana. Ari, ñaña es hermana, yo te digo ñaña, tú eres hermana.
¿sí? Si yo digo ñañay, que ustedes van a ver que yo les escribo en los mensajes en el grupo de WhatsApp como ñañay, esa es mi hermana. Mi hermana. Ujú. Se le agrega la I, ñañay. Ahora, a partir de que se acentúa de esta forma, Turi, por ejemplo, es hermano. Nosotros vamos a notar que acá en Jujuy no decimos andate, no decimos ándate, decimos andate, apurate, no decimos apúrate, sino apurate, arreglate, bañate, callate, cambiate, dormite, lavate, peinate, quedate. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es un simple ejemplo. Pero toda la base de nuestro español, se podría decir, de nuestro español, es una variante que pertenece a esta zona y que se genera justamente con la unión del quechua, del runasimi. Por eso es que nosotros hablamos, nuestra forma, nuestra variante, tiene una forma diferente a lo que podría ser un español en Venezuela, un español en Buenos Aires, bueno, el español de España. La forma que nosotros tenemos pertenece, ¿sí?, a la mixtura. Por eso es que acá en Jujuy, nosotros acá en la provincia de Jujuy hablamos de una forma particular. O por ejemplo hay palabras que nosotros utilizamos diarias que son del quechua, por ejemplo, no sé si conocen algunas, ¿sí? Conocen. Palabras en quechua que se utilice diariamente acá en Jujuy. Chuti. Yunga, profe. Yunga. Tal cual. ¿Qué otra? Cancha. ¿No? Vamos a jugar a la cancha, vamos a jugar a la chuti a la cancha. Dos palabras en quechua en la misma frase. ¿Qué otra conocen? Ñaupa. Sibi, sibi. Sibi, sibi. Sí, los nombres de los lugares, como Pumahuasi. Chijra. Chijra. Tal cual. Apellidos. Por ejemplo, tenemos Colque. Colque. Bien, que significa oro. Mamani, que significa la voz telúrica del cerro. ¿Qué otra cosa? Tantas cosas que podemos encontrar en nuestra forma del español que tienen base en quechua, y eso es porque nosotros somos quechua. A veces uno no está seguro, pero nosotros somos quechua. Tenemos una forma de pensar que tiene muchísima relación con la forma de pensar andina. Jujuy es así. Ustedes se corren un poquito en nuestra provincia y van a encontrar otra forma. Ustedes se van, no sé, a alguna gran ciudad y no es como acá. Acá somos más solidarios, somos familiares, nos juntamos mucho en familia. Hay países donde padre e hijo se ven 3 veces por año. No más. Y así está bien, ¿no? O sea, no es que, ay, nosotros nos juntamos en familia. Eso tiene que ver porque nosotros tenemos nuestra base quechua. Solamente que, bueno, ha pasado muchas cosas, pero acá estamos recuperando. ¿Y qué pasa en la provincia de Jujuy? Lamentablemente hay un menosprecio hacia las lenguas originales. Ya no tanto, eso es lo bueno. Hubo mucho menosprecio, pero hoy en día hay mucho interés. Ustedes están acá, yo estoy acá. Estamos acá por eso. Y cuando hablamos, ¿sí?, del quechua, del runasimi, hablamos del tahuantinsuyo. Adri, qué lindo verte. Si puedes dejar prendida la cámara, porque fue re lindo verte. Si pueden prender las cámaras es lindo, porque uno, si no, no sabe con quién habla. Gracias, muchas gracias, Adri. ¿Sí? Si hablamos del quechua, hablamos del tahuantinsuyo. ¿Ustedes saben qué es el tahuantinsuyo? ¿Alguna me puede decir o me puede comentar lo que saben? Porque la idea es que comenten lo que saben.
¿Saben cuál es el nombre en español del Tahuantinsuyo? Cuando vinieron los españoles, ¿qué nombre? A ver, Carmen. Yo sé, pero dice, Tagua es 4, y Inti es sol, y Bien. Suyo, no sé, Región. 4 regiones del sol, no sé cómo es. Muy bien. Ari. Así, tal cual. 4 regiones del sol. Ah, qué bueno, profe, eso me tenía duda. No, sí, 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 tal cual eso. Pues son 4. Justamente vino los ancestros, se pararon en el Cusco y siguiendo la constelación de las estrellas, organizaron el Tahuantinsuyo, organizaron el territorio. Que después vino el español y le dijo Imperio Inca. Pero es el nombre español, que no tiene que ver con la organización que tenían el Tahuantinsuyo. Si uno habla de imperio, ¿qué habla? De guerra, de sometimiento, ¿no? El imperio es como algo grandote que se va comiendo las cosas y es un imperio, para mí me dicen imperio. Pero el Tahuantinsuyo... De poderío. Exactamente. Exactamente. De autoritarismo, donde hay, por ejemplo, bueno, al hablar de esa palabra se te marca mucha diferencia social. Una clase así, una estructura social así con sus clases y sus pertenencias, tal cual. Y nosotros no éramos eso. El Tahuantinsuyo se organiza sobre los principios del Summa Causai. Summa Causai es bien grande, es una filosofía, hay mucho para aprender del Summa Causai. ¿Sí? Summa Causai, Summa, hermoso, Causai, vivir, vida. Una manera de organizar. A ver, yo tengo acá como el Summa Causai. Encontré. El Summa significa plenitud, belleza, excelencia. Y el Causai es vida, existencia. Y son unos principios, o sea, cómo nos vamos a organizar. Y eso va a aplicar para nosotras, para nuestro curso, para nosotros que somos quechua y que estamos revitalizándonos. Tenemos que organizarnos bajo los principios de Summa Causai. ¿Cuáles son ellos? Tener una vida equilibrada, en reciprocidad. Yo recibo y doy. Yo soy recíproco con mi año, con la gente que me rodea, con mi comunidad. El humano es considerado un elemento más de la naturaleza. Ya no es el sistema occidental, el colonialismo hace una pirámide y pone arriba al hombre y abajo al resto, y no es así en el mundo andino. Nosotros somos uno más. Y de ahí que no va a haber una dominación. No es que esté en mi casa y yo agarro y mato a los bichos y saco todo porque yo domino, porque tengo superioridad y el perro está acá para, lo corro con el pie, así correte perro, ¿no? No, porque no hay dominio, no hay superioridad. Vivo equilibrado. Equilibrado con la naturaleza, con el cosmos. Presto atención. Cómo sale el sol, qué mensaje trae, los colores, cómo está la luna. Eso es una vida equilibrada. Y la forma de vida del Tahuantinsuyo, del mundo andino, es una vida plena, equilibrada, sana, armónica y modesta. Ahora, eso quiere decir Guaira, que yo me reconozco mujer quechua. ¿Eso significa que yo vivo plena, equilibrada, sana, armónica y modesta? No, ojalá. Pero son mis principios de vida. Trato de guiarme por esos principios. Y ustedes, al empezar este curso y al tener compromiso de continuar el curso y vivir como persona andina,
pueden desarrollar estos principios en su día a día. Mujeres andinas, Jalpa Miski, ¿sí? Y Carmen, que ya vamos a encontrar otra vez tu identidad. Esa es la forma de organizarse. Por eso Tahuantinsuyo se organiza sobre el Sumas Causa, no es Imperio Inca, es Tahuantinsuyo. ¿Sí? Y son 4 regiones, como decía Carmen: el Chinchansuyo, que es el que está en rojo, el Antisuyo, el Collasuyo y el Contisuyo. Nosotros, miren el mapa, nosotros, Jujuy forma parte de ¿qué suyo? Del Collansuyo. Exactamente, de Collasuyo. ¿Tiene que ver algo los colores, profe, de lo que está marcadito? Sí, representan la característica de las tierras. El Chinchansuyo, por ejemplo, tiene como característica que es una tierra roja. El Anquinsuyo porque está la selva. En realidad el Collasuyo ahí está pintado con azul, pero el color es el blanco. Porque hay mucha parte del desierto, las salinas. Y en el Collasuyo nosotros estamos ahí, por eso es que nos dicen Colla. Vos sos Colla, ¿sí? Yo vivo en el Collasuyo. Yo soy Colla. Profe, también se dice que Colla, cuando uno, por ejemplo, habla de manera despectiva, dice, sos un Colla, pero en realidad Colla también significa príncipe, porque ¿Sí? vivía dentro de su principado, o sea, dentro de una realeza. O sea, Sí. ¿por qué? Porque todos somos personas de la realeza, no porque tengas oro, plata en esa época, sino por las virtudes de las personas. Ah, qué Eso yo lo encontré hace mucho en un libro de 4º grado, que ya no viene en un manual de 4º. Así que imagínense mi edad. Qué lindo, qué bonito. Sí, sabía que tenía que ver con el Principado, que en realidad, bueno, no son príncipes, digamos, porque príncipes vienen de Europa, pero forman, así como dice usted, las características, las virtudes de las personas. Porque acá los gobiernos, en el Tahuantinsuyo, los gobiernos no se hacían por herencia, sino porque había un consejo que elegía a las personas que iban a estar en el gobierno, a partir de, como dice acá, como dice Jalpa Miski, a partir de las virtudes de la persona. ¿Ari? Continuamos. Sumas causas. Igualmente después yo les envío el video por si quieren tomar nota. Bueno, profe. La huipala, el emblema del Tahuantinsuyo. Representación, ¿saben qué representa? A ver qué saben de la huipala. Huipala, la pronunciación huipala. Y a simple vista representa todas las regiones hermanadas. Muy bien, Cusa, ñaña Yari. La hermandad, los pueblos, la diversidad. Aparte de todo tan bonita, tan colorida. Aparte, si notan, es cuadrada. Eso significa, eso representa la igualdad. Es cuadrada. Bien, hasta acá hemos hecho una breve presentación, ¿sí? Se nos está por quedar sin sala, Zoom, así que vamos a cortar la clase. 2 segundos. Y vamos a continuar y ya así de lleno en el idioma.